Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos vamos a conectar con Quito de nuevo para conversar con Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, sobre algo que efectivamente ya preocupa hondamente, Ramiro, y te lo planteo de esta manera. La política de derechos humanos en el Ecuador, si ya uno acumula y suma todo lo que ha venido ocurriendo, evidentemente se ha deteriorado en un grado notable. Es decir, ya no podemos hablar de una defensa de los derechos humanos que garantice por lo menos, por ejemplo, la vida de los presos a pesar de su condición que puede ser de orden penal con un castigo como es la reclusión y la privación de la libertad. ¿Hasta dónde se evalúa al gobierno de Lenín Moreno en este campo con una nota muy baja en relación con lo que ocurre en otros países? Sí, lo venimos advirtiendo hace rato, hemos tenido conversaciones en el sentido de cómo se ha deteriorado la política de los derechos humanos en el Ecuador y las responsabilidades internacionales que se van generando alrededor de esto, desde los hechos políticos, en donde ha habido una toma de la institucionalidad del Estado ecuatoriano para controlarlo políticamente, va para sus propios intereses, y que esto ha terminado ciertamente con los ámbitos de control. En el Ecuador no existe control de las políticas públicas, fundamentalmente es eso, y si no existe el control de las políticas públicas, pues los gobiernos se ven autorizados a llevar adelante sus políticas y sus acciones como bien crean. Y los ejemplos están a la vista. Mira, el deterioro de los derechos humanos en el Ecuador, solamente a recordar que en la protesta de octubre del 2019 hubo 11 muertos, al menos 11 muertos, que 20 personas perdieron un ojo por disparos directos de bombas lacrimógenas al rostro. Esto es lo que se demostró en esa represión brutal, dicho por los propios manifestantes indígenas. Dijeron que no habían visto, que no recordaban en la historia una representación tan brutal como la que ocurrió en octubre de 2019, así como no recordamos en la historia del Ecuador una masacre tan brutal como la que ocurrió ayer en los centros carcelarios. Y esto solamente hablando de derechos civiles. Si nosotros enfocamos también el deterioro de los derechos humanos en otras políticas, miremos cuántos muertos han existido en Ecuador por COVID y todavía no pasamos ciertamente el número de vacunas que se pueden contar con los dedos de la mano en el país, mirando quiénes se han vacunado, nuevamente mostrando un desprecio por la población ecuatoriana e inclusive por los médicos, por las enfermeras que han estado al frente de la problemática. Es decir, aquí yo lo que veo es que ciertamente hay un abandono de la política social, y esto que por supuesto va a repercutir en los derechos humanos, que es lo que está ocurriendo. Claro, Ramiro, y a propósito de esto, he escuchado ya algunas intervenciones, comentarios, entrevistas alrededor de lo ocurrido ayer en los centros carcelarios y en algunas coinciden con algo que quizás tú nos podrías aclarar mejor, y es que hay una responsabilidad fundamental, responsabilidad de orden político de parte del presidente de la República, en algunos casos por omisión, es decir, por no haber prevenido ni haber precautelado las condiciones de seguridad de los propios reos, y por otro lado por también incidir, por ejemplo, en la toma de decisiones cuando entró la policía a los centros carcelarios. ¿Crees que efectivamente es viable, se puede viabilizar una sanción, un proceso contra el presidente en el caso concreto, por ejemplo, de omisión? A mí me parece que existe una responsabilidad de orden político, que luego se pueda viabilizar en la Asamblea Nacional. Eso es diferente y tendrán que analizarlo los asambleístas con seriedad y objetividad. Al menos en un momento en el que se encuentran la mayor parte de asambleístas de salida, ojalá que tengan pues la honestidad suficiente para llevar adelante los procesos políticos que se tengan que llevar. Pero aquí sí creo que hay que ir ubicando en el tiempo las responsabilidades políticas. Debemos recordar que ya en el año 19, frente a una problemática similar, aunque no tan grave, se declaró la emergencia carcelaria. Los beneficios de esto no se han visto. En el año 2020 volvió a ocurrir lo mismo, se volvió a declarar una emergencia
carcelaria. Tampoco se han visto los beneficios de esta situación, más allá de que la policía tenga una presencia en los centros carcelarios, en las emergencias carcelarias. Más allá de eso, no se ha visto una inversión, no se ha visto una mejora, no se ha visto ciertamente que pueda llevarse adelante una política pública, ni en emergencia y tampoco en situaciones normales de desarrollo. Así que lo que hemos visto es que más allá de las emergencias, esta política pública ciertamente no ha funcionado, y eso claro que genera obligaciones políticas, responsabilidades políticas. Hay que preguntar pues al director de los centros carcelarios, al director del sistema, qué es lo que se ha hecho en estos 3 años, porque ahora estamos viviendo esta situación de abandono totalmente, en donde son las fuerzas, las bandas que están al interior de los centros, quienes dominan. Esto es lo que hay que preguntar, y sí se puede establecer en este sentido las responsabilidades políticas. No, y además te sumo esto porque uno de los elementos que ha sido de análisis, incluso de exministros del Interior, expertos en temas de seguridad, señalan que el incremento en un 17% de las muertes violentas en el Ecuador está explicando, está graficando una situación que ya sale del control natural y normal de las fuerzas policiales. Y algunos incluso creen que con la participación de las Fuerzas Armadas podría atenuar esta situación. Este incremento de un 17% también nos llevaría a un grado de responsabilidad, por ejemplo, de quienes han dirigido directamente la seguridad del Ecuador. Sí, por supuesto, es que el Estado tiene la obligación de dar seguridad en el marco de derechos humanos a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso es lo que hemos visto que ya no ocurre. Ahora el ciudadano, si uno conversa con el ciudadano, se siente desprotegido, y es porque está desprotegido, ciertamente es lo que pasa. Mira toda la política pública que se llevó adelante durante los 10 años del anterior gobierno para fortalecer precisamente los ámbitos de seguridad, llevando adelante un sistema, el ECU 911, un sistema integrado de seguridad que pasó a ser un modelo en América Latina, fortaleciendo a la función judicial para que dé respuestas inmediatas a los delitos cometidos, equipando a la Policía Nacional con las herramientas más modernas, poniendo los ojos de águila en las ciudades para que se pueda detectar los delitos. Todo esto hemos visto que se ha venido deteriorando, que no ha tenido una continuidad. Y por supuesto que aquí hay responsabilidades políticas, porque una de las obligaciones del Estado es dar seguridad a la ciudadanía, y esto sí, los números mismos lo dicen, como tú has puesto este porcentaje importante de que ya está abandonada también la política de seguridad, y lo hemos visto ahora en las cárceles. Claro, y hay un elemento que no quiero dejar de tocar, y para cerrarle la entrevista a Ramiro y agradecerte por supuesto por la presencia para reflexionar sobre este tema tan doloroso y dramático. El exministro del Interior, quien tuvo efectivamente una muy buena administración con respecto a la seguridad, del señor José Serrano, ha dicho públicamente que esto se preveía, es decir, esta masacre se pudo haber prevenido porque ya había indicios hace 15 días de un amotinamiento de esta magnitud, porque ya había incluso servicios de inteligencia que lo advertían. Si esto ocurrió, si esto estaba advertido, ¿en quién cae la responsabilidad de algo tan lamentable? Porque 75 muertos no es cualquier cosa. Claro, y eso es lo que nos preguntamos, ¿qué pasó con la seguridad y con estos sistemas de información? Fíjate, un hecho más allá de curioso, no sé si curioso sea la palabra, pero sí que indigna, es que el amotinamiento se da al mismo tiempo en 4 centros, es decir, que estaban conectados, están las personas conectadas con celulares para poder comunicarse y que los hechos se produzcan al mismo tiempo. ¿Cómo no existe control de esto? Ayer hubo una versión que se debe verificar, que me pareció terrible, de una de las funcionarias de los centros, de donde dice que el ataque se produjo con motosierras eléctricas. ¿Cómo se puede tener motosierras al interior de los centros? Es Vox Populi que los sistemas de control electrónicos sí funcionan, y que sin embargo todos los días siguen ingresando armamento a las cárceles. ¿Por qué no se realiza este control? Hay muchas respuestas que hay que dar, pero que falló el sistema de información interno, y
no sé si deciden cómo falló, realmente hay que buscar estas responsabilidades, pero las responsabilidades políticas, por supuesto, recae en el gobierno. Primero en quien está al frente del sistema, pero también hay una responsabilidad en quienes no quieren fortalecer un sistema carcelario con políticas ni con presupuesto. Claro que sí, muchísimas gracias Ramiro. Evidentemente el tema da para mucho más, pero lastimosamente el tiempo siempre nos juega en contra. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo. Por supuesto, el tema es más complejo de lo que parece y es más dramático porque no solamente se trata de un tema carcelario. En el Ecuador no hay gasolina para los patrulleros, no hay combustible para la movilización de los policías, no hay sistemas de alarma, no hay sistemas informáticos para tratar estos temas y todo gracias a que el señor Lenín Moreno Garcés ha dicho que hay que reducir el tamaño del Estado. Ojalá no reduzca también otro tipo de cosas en su comportamiento que le podrían traer graves consecuencias a él, a su gobierno y sobre todo en la historia, que de hecho ya lo castiga todos los días. Nos despedimos, que la pasen bien. Chao, chao.